Ya, muchas gracias. Chico, el profesor tiene problemas con la conexión del computador, ya, así que va a reiniciarlo y ahí vamos a comenzar la clase. Claro.
Responde. No, no hay caso. Profe, se le escucha en todo caso. Ahora se le escucha cuando estaba hablando. Sí, lo que pasa es que se me cae la conexión desde el, ¿cómo se llama? A ver, mira, me deben estar viendo o pseudo viendo, pero se me murió el equipo o algún virus entró porque voy a tratar de estar acá y me tira hacia afuera. De hecho, yo tengo la cámara congelada, ¿o no? ¿Me logran ver moverme? No, nada. Como que No está, sé, No hay pero imagen. No. claro, estoy así. Entonces es el riesgo y Ah, era lo que trataba de hacer, de conectar, me conectaba cada rato y me tiraba hacia afuera la cámara. Entonces, bueno, veamos si es que, no sé qué le habrá pasado al equipo, espero que no haya sido un virus que me mató el equipo. Ya, ya, pero me escuchan por lo menos, ¿cierto? Sí, yo lo escucho. sí, Ok, ya, vamos a hacer lo mejor posible en esta situación. Después recuperaremos.
los minutos perdidos. Bien, bueno, es un gusto saludarlas, saludarlos. Qué bueno volver a verlos. Sé que han trabajado con Pablo harto todo lo que eran el diseño de árbol de problema, de árbol de soluciones. Por lo tanto, estamos bien para lo que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con los propios criterios de evaluación. ¿Ya? Entonces, lo que queremos conversar es cuáles son los criterios de evaluación que se utilizan posterior a la presentación de un proyecto. Entonces, en esa línea, la reflexión que tenemos que hacer en este caso es, antes que las cosas ocurran, estamos en el mundo ex antes. Voy a ver si ahí se me arregló la cámara. Ahí sí. Antes que las cosas ocurran, estamos en el mundo ex antes. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que fundamentalmente se utilizan en el mundo ex antes para evaluar proyectos? Sino que a nivel transversal, y esto es común tanto en las metodologías del sector privado como del sector público, ¿ya? Los elementos centrales que existen o los criterios centrales que existen para evaluar proyectos son dos. Uno es el análisis que se llama de costo-beneficio y el otro elemento central que se llama el costo-efectividad. Pero ¿qué es lo importante de tener anclado conceptualmente estos dos criterios? Es que el desafío es poder decir hoy día si es conveniente o no hacer los proyectos. O sea, hay que expresar de alguna forma esos criterios para saber Disculpe, si hoy profesor, día... Ah, me se fui de cortó nuevo. la señal. Espérense, espérense, espérense. Yo me veo. A ver ahí. ¿Me Se siguen cortó hace un escuchando? minuto y Aló, aló. No, se perdimos, escucha, sí, se escucha, se escucha súper bien, sí, pero profesor. No se le va la señal. se había cortado en un Yo minuto. lo escucho y se ve súper bien. Sí, se ve súper bien. Pero, Seguramente el Ok, pero está bien, compañero está ahí bien. que sí. Díganme, se le ve díganme se le fue la si, o señal. sea, ya, no hay ¿Se problema, escucha no hay bien, problema. profesor? Sí, se ve Ok, bien. Era voy la señal de a Los retomar Ángeles. el punto. ¿Se escucha bien? Acá Calbuco se escucha bien. Ya, eso es, Acá en Quinto también se estamos escucha en bien, ¿eh? regiones. Ya, entonces el punto aquí es el siguiente. ¿Cómo somos capaces de expresar hoy día la conveniencia de hacer proyectos? O sea, lo que tienen esos criterios es bastante sencillo. Por ejemplo, si yo hago un análisis costo-beneficio de algún proyecto, lo que me dice este criterio es, liste todos los beneficios, liste todos los costos y después dígame si le conviene o no lo conviene. Entonces, pareciera ser que es simple, y es simple intuitivamente, pero como uno calcula beneficios y costos en diferentes periodos de tiempo, uno tiene que traer esto al momento presente. Es decir, el criterio de costo-beneficio nos dice lo siguiente. Usted tiene un proyecto y su proyecto tiene diferentes beneficios. Pensemos algo muy sencillo todavía, beneficios económicos que podemos medir para los diferentes años. Después les voy a mostrar las fórmulas, pero quiero que entendamos la intuición que hay detrás. Entonces, tráigame todos los beneficios a hoy día y tráigame todos los costos a hoy día y saque la diferencia. O sea, eso es todo lo que dice el criterio de análisis costo-beneficio. Otra cosa es la complejidad con la cual uno lo construye. Pero el elemento central es ese, es cómo somos capaces de identificar beneficios, cómo somos capaces de medir o valorar esos beneficios y cómo somos capaces de traer esos beneficios al momento presente. Entonces, prácticamente todos los criterios de evaluación van en esa línea, tratan de decirnos si hoy día es conveniente o no conveniente llevar a cabo el proyecto. Y para eso uno utiliza algunos elementos de matemática financiera, pero miren la intuición. Si yo les propongo como producto del curso que ustedes reciben 10 millones al final del curso o 10 millones de pesos en 10 años más, ¿cuál de las dos alternativas prefieren? Supongan que hay una tómbola y hay un regalo y algunos de ustedes tienen ese premio.
¿Qué prefieren recibir? ¿Los 10 millones hoy día o los 10 millones en 10 años más? Ahora. Creo que los de ahora, ¿Por qué? porque los puedo utilizar no sé, ahora, o sea, eso es lo que pienso yo que Es que los 10 millones no de sé, ahora no sé si voy a estar vivo los otros 10 en 10 años más, pues sí. Ya, No puede pero podríais invertir. morirte hoy día en la tarde, podríais morirte hoy día en la tarde y no ser capaz ni siquiera de ir a recibir el premio. Por lo tanto, en ese elemento Pero tratemos de sí, reducir incertidumbre. No, sí, si todos los elementos que ustedes dicen, así funciona el análisis financiero, reduzcamos la incertidumbre. Primer supuesto, Pero tiene ¿vamos a un estar valor. vivos hoy día? también Oye, puede ser Vamos, otra cosa que el monto, los 10 el millones ahora no valor van a valer bien, lo mismo que en 10 años. claro, pero usted ya. está hablando de beneficio la moneda. de persona o de banco, porque usted No, dijo de no, no, persona. no. Si fuera de banco, claro, uno lo En este miraría como momento, más proyecciones. no, no, más simple, más simple. Si Es plata, obviamente ¿no? uno responde, prefiero tener los 10 millones hoy día. ¿Por qué? Porque Desde el si uno valor. mira de 10 millones a futuro, si traemos ese monto de los 10 millones al presente, ¿qué es lo que va pasando año a año? Lo vamos castigando. O sea, basta que solo uno haga la comparabilidad de lo que puedo comprar hoy día con 10 millones. Justamente ahí al Fredisco de evaluación. O respecto a lo que puedo comprar con esos mismos 10 millones traídos al presente, cuando yo los traigo al presente, ¿qué pasa con ese monto? Lo voy castigando, pues. Se va haciendo más pequeño, porque tiene una mayor valoración hoy día Bien. gastar esos dineros que tener una mayor valoración respecto de gastarlos en el futuro. Por ejemplo, ¿cuál es una crítica que se hace cuando usamos un análisis costo-beneficio para los proyectos ambientales? Ustedes saben que en general los proyectos que afectan el medio ambiente, muchos de los costos de esos proyectos no se dan al inicio, sino que se dan al final del proyecto. Entonces, imagínense traer un costo que ocurre, supongamos, en 20 años. ¿Qué va pasando con ese costo a medida que lo vamos trayendo al presente? ¿Cada vez se va agrandando o cada vez se va haciendo más pequeño? ¿Duele menos ese costo traído al presente? Exacto, Felipe. Cada vez ese costo se va haciendo más pequeño. Por lo tanto, uno entiende por qué eh, los organismos que protegen la naturaleza o que defienden la naturaleza están en contra de usar el análisis costo-beneficio, que es el criterio estándar para calcular lo que se llama el ban social, porque el argumento de ellos es el siguiente: dado que los proyectos que tienen un impacto ambiental negativo, esos costos no necesariamente se generan al inicio, sino que más bien cuando el proyecto está finalizando, montos al presente hoy día como que los vuelve más chiquititos. Entonces dicen algo muy importante, que estaríamos no representando adecuadamente esos costos que se van a generar en el futuro. ¿Cuál es la propuesta del sector de medio ambiente o de las organizaciones en su tiempo? Hoy día no. Es, bueno, que la tasa de interés sea igual a cero. ¿Cuál es la idea? Que una tasa de interés en un proyecto sea igual a cero. ¿Cuál es la intuición que hay ahí detrás? ¿Por qué podríamos querer? ¿Qué estamos diciendo cuando la tasa de interés en un proyecto es igual a cero? Que un peso hoy día o un peso mañana o un peso en un momento adicional, si la tasa de interés es igual a cero, significa que valen lo mismo. Que no estaría pasando este elemento de diferenciar la valorización respecto de el peso. Entonces, ¿cuáles son los elementos que utilizan estos criterios de evaluación? Son cinco. Primer elemento, siempre se construyen para un horizonte. ¿Sí? O sea, no importa el criterio que utilicemos, siempre vamos a mirar los proyectos para un horizonte de tiempo. ¿Cuáles son en general esos horizontes? Son 10 años. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué son 10 años? La verdad que los manuales no te dicen por qué son 10 años. En general, lo que uno ve en términos de ciclos de negocio, ¿ya? Uno podría tener un ciclo de negocio en torno a 10 años, pero por ejemplo, si son proyectos de infraestructura educativa, no necesariamente tendría que ser ese horizonte de 10 años, ¿ya? Podría ser un horizonte mayor, incluso hay manuales que establecen un horizonte mayor.
Ejemplo, si tenemos proyectos tecnológicos, ¿cuál es el problema de los proyectos tecnológicos o los proyectos innovativos en su naturaleza? Que son de corto plazo. Y por lo tanto, tal vez en 10 años ya estamos muertos en ese sentido, ¿no? O sea, entonces, lo que les quiero hacer ver ahí, que, por ejemplo, en el ámbito universitario, a mí me ha tocado ver proyectos que se evalúan a 20 años. En el ámbito del MOP o de carreteras, por ejemplo, hay proyectos que se evalúan con horizontes de 20 a 30 años. Por lo tanto, depende más bien de la especificidad. Puede haber una convención, es decir, nos ponemos de acuerdo nosotros que en general van a ser 10 años, pero el horizonte tiene que ver mucho con la naturaleza del proyecto. Sí, exacto, Cristian. Las concesiones son a mucho más largo plazo, ¿ya? Entonces, primer elemento siempre en la utilización de criterios es que hay que definir el horizonte de planeación. Muchas veces los manuales generalmente son a 10 años y lo establecen, ¿ya? A veces hay ciertas particularidades, pero no es algo fijo, eso es lo que les quiero hacer ver, ¿ya? Ese es un primer elemento. Segundo elemento de todos estos criterios, ¿ya? Ya dijimos el horizonte de evaluación. Segundo elemento, siempre usan una tasa de interés. Y cuando uno evalúa un proyecto privado, también siempre utiliza una tasa de interés. Ahora, ¿qué hace la tasa de interés? Nos permite traer los montos del futuro al presente. Eso es todo. La tasa de interés es el factor de castigo. Pero cuando hacemos evaluación social de proyectos, no es cualquier tasa de interés la que podemos usar. Es una tasa que tiene un nombre y apellido que se llama tasa social de descuento, ¿sí? O sea, cuando ustedes vayan a buscar la tasa de interés a la cual hay que aplicar estos criterios, la tasa de interés es la que dictamina el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, yo construyo los flujos, tengo mis flujos netos, que es la diferencia entre beneficios y costos. Para 10 años, si lo quiero traer al presente, tengo que aplicar una tasa o un factor de castigo que se denomina la tasa social de descuento. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Lo bueno es que no tienen que calcularlo, porque eso es un dato que se les da como parte de hacer los proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ese es un parámetro que da el Estado, que representa en el fondo el costo de oportunidad que tiene el Estado de colocar un peso en el proyecto versus en un uso alternativo, ¿ya? Por eso se llama el costo de oportunidad de invertir o de gastar un peso en el presente hoy día por parte del Estado. Ese valor se calcula y está en torno al 6%. Es decir, si yo quiero hacer una evaluación social de proyecto, ¿ya?, de los que van a hacer ustedes, la tasa que tienen que aplicar es del 6%. Es decir, periodo a periodo es el 6%. Ahora voy a mostrar la fórmula, pero es importante ese elemento en la intuición. Otro elemento también muy importante respecto de la evaluación de proyectos. Ya dijimos la tasa, dijimos el periodo o el horizonte de evaluación, eh, ya, es tener criterios para poder identificar beneficios y costos económicos. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hacemos un proyecto de modernización, no, este proyecto de registro civil. Hoy día ustedes saben que podemos ir al registro civil e inmediatamente obtener algunos certificados online de forma gratuita. Por ejemplo, los certificados de nacimiento de los hijos, certificados de antecedente para fines generales, etcétera. Antiguamente, ¿qué pasaba cuando no existía la posibilidad de tenerlos online? ¿Quién me comenta cuál era la situación anterior, Paola? Presencial, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos gastábamos en ir a buscar un certificado de nacimiento o
O sea, yo me acuerdo haber gastado al menos una hora, porque acá en Santiago uno iba al registro civil de Santiago y tenía tremenda fila que tenía que esperar y estábamos todos en la misma fila para pedir el mismo certificado. Entonces, acá viene una pregunta, aprovechando lo que decía Mauricio. Una pregunta. Si yo, ¿hay algún beneficio de hacer proyectos de modernización que reduzcan los tiempos de trámite, por ejemplo? ¿Cuáles serían los beneficios de hacer ese tipo de proyecto, esa naturaleza de proyecto? Mayor Preguntémosle. celeridad del sistema público. Exacto, pero ¿cuál es el beneficio concreto que nosotros percibimos como usuarios? ¿El tiempo? Una reducción, exacto, una Eficiencia. reducción del tiempo. Tal cual. Bueno, dentro de muchos es una reducción del tiempo. Fíjense que ahí pregunta, ¿estamos usando más recursos o estamos liberando recursos para que nosotros usemos nuestro tiempo en otra cosa? Me dicen si se entiende, ¿ah? Si no, lo vuelvo a explicar. Aníbal, Nos libera estamos tiempo para liberando. hacer otras cosas. Exacto. Ahí uno se puede ir a servir un cafecito, ahora ya no tiene que hacer, ¿cierto? Este tema del registro civil. Entonces, ahí tenemos un primer criterio para identificar cuál es, si existe o no liberación de recursos asociadas al proyecto que estamos implementando. ¿Ya? Ese es un primer criterio que se utiliza en ese sentido. Pero excelente lo que estoy diciendo, Cristian. Pero siempre estamos liberando recursos. La gente, por ejemplo, que antes tenía que atender el mesón, ahora o utiliza o reasigna su tiempo. O tal vez el ahorro sigue siendo, para ellos no sea tan significativo, porque igual van a tener que estar funcionando 8 horas, por ejemplo. Pero tal vez antes, ¿ya? Antes, exacto, como dice Julio. Eh, Antes, tal vez vamos a seguir usando la misma dotación o se puede reducir la dotación y también ahí hay liberación de recursos, ¿sí? Entonces, eso es importante en eso. Ya, ese es un criterio, liberar recursos. Cada vez que ustedes vayan a mirar un proyecto, tienen que ver si el proyecto libera o no libera recursos, ¿ya? Segundo elemento, segundo elemento, segundo elemento. Si un proyecto provee un bien o servicio a la comunidad, ¿sí? Un nuevo consultorio, un nuevo centro de atención, un nuevo colegio, un nuevo establecimiento, está aumentando la disponibilidad o reduciendo la disponibilidad de ese bien o servicio. Alfredo, Alfredo Lave, porque hay varios Alfredo. Si nuestro proyecto, así de concreto, mira, vámonos al mundo educacional. Nuestro proyecto es la construcción de tres nuevos, eh, de tres nuevos colegios y tú vas a proveer de este bien o servicio a la comunidad. Pregunta, ¿la comunidad está viendo que aumenta la disponibilidad de ese servicio o se está reduciendo? Así de directa es la pregunta. Pueden responder al chat, ¿ya? ¿Qué está pasando con la disponibilidad? Está aumentando de ese bien o servicio, ¿sí? Por lo tanto, estamos generando un beneficio económico. ¿Por qué concepto? Por el concepto de aumento en la disponibilidad. Entonces, fantástico, tenemos los dos criterios para identificar beneficios económicos. El beneficio que se asocia a la liberación de recursos y el beneficio que se asocia al aumento en la disponibilidad de un bien o servicio. Y con esos dos criterios en general, uno va proyecto a proyecto tratando de listar qué beneficios genera por concepto de aumento en disponibilidad o bien qué beneficios genera por concepto de liberación de recursos. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? Ahí levanten la mano. Otro elemento presente en la evaluación de proyectos, que alguien lo anticipó recién. Esto es típico, ¿ah? Pensemos en un gobernador regional
que dice o señala lo siguiente: vamos a hacer proyectos de infraestructura educativa y por lo tanto este proyecto va a generar un beneficio debido a la contratación de personas de la localidad para la construcción. Pregunta: ¿esa gente que es contratada para hacer el proyecto es realmente un beneficio o es un costo? Contesten todo ahí al chat, porque ahí cada uno puede tener una opinión distinta, viendo en general. Para la comunidad es un beneficio y para la empresa Pero es un si costo. tenemos que calcular, Juan, los costos del proyecto, Ah, es un costo. la contratación de la gente de la comunidad, ¿qué vendría siendo en ese caso? ¿Un beneficio o un costo? Tú eres el Depende, encargado de identificar Costo, los costos del sí, proyecto. costo mano de depende obra. porque a veces hay que capacitar a la gente para que pueda realizar ciertos trabajos. Porque no en el... Además, además de la capacitación que tengamos que darle, ¿ya? Lo importante es que a quien tú contrates, suponte que tú contratas diferentes tipos de profesionales y de trabajadores para llevar a cabo el proyecto. Entonces tú separas en mano de obra calificada, mano de obra medianamente calificada y también hay un concepto que aparece en los manuales, por si acaso, mano de obra no calificada. Y tú tienes estos tres tipos de mano de obra contratada en el proyecto, pero sigue siendo un costo. Es cierto, desde un punto de vista, desde un punto de vista social, tú vas a generar empleo con el proyecto. Ya estamos de acuerdo en eso. Es un Pero gasto desde el punto necesario. de vista, pero desde el punto de vista de la evaluación del proyecto, todos tus insumos son costos. Por lo tanto, en el fondo, muchas veces cuando uno dice, la gente que es contratada por el proyecto, eso es un beneficio que está generando el proyecto. No, el beneficio para implementarse tiene costos y esos costos tienen que ver con toda la cantidad de insumos que necesitan ser contratados. Por lo tanto, en esa lógica, el proyecto tiene costos, ¿ya? Y generalmente uno tiende a equivocarse respecto de pensar que la contratación de mano de obra no es un beneficio, es un costo respecto del proyecto. Entonces estoy mirando mis costos del proyecto. Pudiese ser que para la comunidad, desde el punto de vista de una política pública o de subsidio al empleo, estoy generando un beneficio. Pero desde el punto de vista del proyecto que a mí me interesa evaluar, los insumos son costos y en ese caso la mano de obra es un costo. ¿Ok? Entonces, ese es otro elemento a tener presente siempre en la evaluación. Entonces, ya dijimos el tema del horizonte, importante. Dijimos el otro tópico, la tasa de interés, también es importante. Dijimos también el tema de la evaluación, de cómo dijimos, los costos de la mano de obra. Ya, y acá viene otro elemento importante que siempre tenemos que tener en nuestra frente. Y es cuando estemos haciendo el proyecto, hay que saber si el proyecto o si para el proyecto existe un mercado o no existe un mercado. ¿Y por qué digo eso? Porque el mundo se separa cuando yo estoy haciendo un proyecto donde hay un mercado funcionando versus cuando estoy haciendo un proyecto donde no existe el concepto de mercado que esté operando. Un ejemplo concreto. Bueno, todos sabemos que Jansa cerró, ¿no? Pero antiguamente, o sea, no cerró, cerró la producción de azúcar, ¿ya? Entonces, antiguamente Jansa tenía un rol importante en la provisión de azúcar a nivel país. Y, y habían varias regiones hacia el sur que tenían como su Jansa local, ¿sí? Y funcionaba la planta, ¿no? Pero Los Ángeles había una Jansa, creo que, creo que en Yanquihue también había una Jansa, y me corrigen los que son de la zona. Y esas empresas cumplían un rol central respecto de, pero cuando el Estado tomó la decisión de eso, y funcionaban con la remolacha. Entonces, cuando el Estado tomó la decisión de crear esas empresas, habían mercados en torno al azúcar. Entonces, muchas veces a mí me toca evaluar proyectos donde existe un mercado para el bien que yo quiero proveer.
pero hay otras evaluaciones que no tienen necesariamente un mercado asimilable respecto del bien o servicio que yo voy a proveer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un servicio de prestación de salud, en particular en el ámbito de salud mental, ¿ya? Para poblaciones vulnerables, ¿cuál es el mercado que voy a entrar ahí? Ahí no tengo un mercado para hacer la evaluación. ¿Se entiende el punto? Ahí no hay mercado. Entonces, uno tiene, uno tiene que saber cuál es la problemática, por eso es tan importante identificar el problema, cuál es la problemática que yo estoy abordando con mi proyecto y lo que quiero resolver. A veces puedo encontrar mercado y otras veces no tengo necesariamente un mercado. Entonces es importante saber en qué terreno piso. ¿Por qué? Y este es el cuarto elemento. Porque en general, siempre los proyectos tienen algún tipo de demanda asociada o tratan de cerrar algún tipo de déficit asociado. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando ustedes hacen proyectos en términos de establecimientos educativos, un elemento central que siempre va a estar presente ahí va a ser cuál es la proyección de la demanda. ¿Sí? Ahora, en el ámbito educativo y de la educación municipal, pudiese ser que no haya un mercado en sí mismo para la educación municipal o para la educación pública, pero sí sabemos que los establecimientos compiten con los establecimientos privados y por lo tanto se pueden ahí dar factores de sustituibilidad entre un establecimiento público versus un establecimiento privado. En el caso de IANSA, cuando se hace un proyecto por parte del Estado, ¿ya? En esa evaluación también tiene que haber algún elemento que dinamice el crecimiento, ¿sí? De la demanda. ¿Dónde está el error frecuente en la evaluación? Supongamos que ustedes están a cargo de un proyecto, ¿ya? Espera un segundito, denme un segundo. Perdón, que ahí justo me vinieron a hablar. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué tira el proyecto? ¿Cuál es la demanda del proyecto? Generalmente en producción hay un error de evaluación que es la siguiente. Supongan que vienen los técnicos industriales o los ingenieros industriales y me dicen cuál es mi capacidad de producción. ¿Ok? Entonces yo puedo producir, supongamos, 100 unidades todos los años. Y supongan que en mi construcción de 100 unidades todos los años, ¿ya? En mi evaluación incorporo el valor de 100 unidades todos los años. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error que estoy asumiendo cuando a mí me preguntan, oye, pero ¿cuánto es lo que tú vas a vender con tu proyecto? ¿Cuál es el error conceptual que yo estoy asumiendo ahí? Si yo coloco la capacidad productiva. Ah, yo entonces puedo vender como máximo, si puedo producir como máximo 100, lo más que podría vender al año serían 100. ¿Cuál es mi error? En de plantearlo así, mi capacidad productiva o mi capacidad de venta en torno al proyecto. Que esto le pasa a muchísimos formuladores de proyecto. ¿Cuál es el error que uno está planteando? Dice que no será lineal, tiempo de producción versus tiempo de venta, ya podría ser un descalce en tiempo, pero más importante aún, ¿cuál es la diferencia entre capacidad productiva versus demanda? Si yo les pregunto, cuando ustedes hacen proyectos de infraestructura educativa o de nuevos establecimientos, ¿ustedes saben los cupos que van a tener anualmente o que van a poder llenar anualmente? Mi pregunta es, ¿se llenan o no se llenan? Podrían no llenarse o no. Y por lo tanto, entonces, mi error no fue de estimación de la capacidad. Mi error fue de estimación de qué? De la demanda. Entonces, no hay que olvidarse que la demanda siempre está asociada a comportamientos.
La capacidad de producir un bien o servicio tiene que ver con elementos técnicos. Yo sé cuántas, por ejemplo, si tengo un consultorio, sé cuántas prestaciones puedo dar diariamente. ¿Significa que voy a dar necesariamente todas esas prestaciones? No necesariamente. ¿Por qué? Porque eso me lo da la demanda. La demanda tiene que ver con comportamiento. Yo no puedo obligar, o sea, me encantaría obligar a la gente a utilizarlo, pero no puedo obligarlos. Entonces, otro error común que uno comete es confundir ahí la demanda. Entonces ahí alguien pregunta, entonces en esa lógica hay técnicas de estimación de la demanda. La básica es la proyección histórica. De hecho, la metodología de infraestructura educativa tiene o propone una metodología estándar de estimación de demanda, de cómo tiene que ir creciendo la demanda en la medida de cómo ustedes la van utilizando. Pero lo que quiero transmitir acá centralmente es que siempre, cuando yo estoy proyectando beneficios de un proyecto, o cuando yo quiero proyectar ingresos de un proyecto, o cuando yo quiero proyectar número de atención de usuarios de un proyecto, eso no se hace en función de la capacidad que yo pueda atender o producir. Eso me da una idea, pero no puedo garantizar que efectivamente esté utilizando al 100%, por ejemplo, la infraestructura. Y entonces después yo tengo que rendir cuenta de los proyectos porque voy a tener que decir, hoy me equivoqué en mi predicción, no fui capaz de poder utilizarlo a un 100% de la infraestructura. Entonces, en esa lógica, uno tiene que tener presente que una cosa es en un proyecto, dependiendo de la naturaleza, ¿ya? Pero es cómo evoluciona la cantidad de beneficiarios a atender versus cuál es la capacidad de atención de los beneficiarios. ¿Ok? Dale, ahí alguien tiene la mano levantada, que es, yo me imagino que eso es Julio o Julio Ulloa, no José Luis, sé, puedo estar José Luis. pronunciándolo mal. José Luis, ya, dale. Ya, bajo la misma idea, llevándolo a una escuela, por ejemplo, se formó un proyecto para crear una escuela, ya, por falta de cobertura, Ya, ok, pero por las condiciones constructivas, eh, por ejemplo, al utilizarla y hacer un estudio cabida, obviamente, no ya, sé, el colegio tiene una capacidad máxima de 600 alumnos, ¿ya? En ese caso, no podría superar ese sería mi límite, porque no puedo tener más alumnos si constructivamente yo no puedo construir más, por ejemplo, más pisos, tengo que respetar temas, no sé, pues, normativos como el antejardín, y solamente me caben 600, ¿ya? Entonces, no puedo superar ese límite y en ese caso no podría ir acomodándome yo en el tiempo a la demanda. Lo que creo que habría que hacer a futuro es hacer otro colegio si es que la demanda crece. No sé si me explico. A ver, ¿podría darle un poquito más nuevamente la idea al Ya, ejemplo, porfa? ya, porque nosotros podríamos trabajar en un proyecto, ¿ya? Un proyecto que es crear una escuela, porque en cierto sector ha crecido la demanda de población tanto que se necesita tener un colegio nuevo, ¿ya? Se crea un Ya, colegio y de acuerdo al estudio cabida, al permiso y todo lo que da la capacidad normativa, el máximo es de 600, ¿ya? ok, Pero en ese, por ejemplo, en un teórico son 600 para 1 o 2 años, pero yo no podría sobrepasar los 600 porque mi capacidad normativa me dice que son 600. No sé si me explico. Entonces, si pasara teóricamente lo que no está pasando ahora, que aumente la natalidad y aumente el número de estudiantes, lo otro sería hacer otro proyecto para hacer otro colegio en otro sector y suplir la demanda que va subiendo en el tiempo. Esa es mi consulta. mm, sí, entiendo tu consulta. Lo que pasa es que ahí uno estaría limitado respecto de su capacidad instalada. Claro, Lo que pasa es que yo trataría ahí en principio de optimizar la situación base, si es que efectivamente marginalmente se puede ampliar la oferta o la disponibilidad de cupo. Si no es posible ampliar la disponibilidad de cupo y efectivamente tú tienes una demanda
que crece a un ritmo fuerte, yo creo que efectivamente eso te va a llevar a plantear nuevamente tener que tener un nuevo establecimiento. Lo que pasa es que ahí cuando uno toma la decisión de un nuevo establecimiento, también hay otras variables que entran en juego, pero si tu proyección poblacional te da, donde efectivamente con la disposición actual no satisfaces o no cierras tu déficit, necesariamente vas a tener que aumentar la disponibilidad, o sea, vas a tener que hacer nuevamente una obra de infraestructura asociada. Ahí no tengo mucho espacio a no tener que hacer. Claro. No sé si alguien quiere complementar mi respuesta, pero yo, o sea, dado el escenario restrictivo que tú me colocas, no hay mucho que se pueda hacer en ese caso. No sé si ahí se te responde tu pregunta. Sí, sí, quede claro. Muchas gracias. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un problema de a cuánto horizonte, por ejemplo, uno podría hacer una demanda en el ámbito educativo. En general, cuando uno ve los estudios en este ámbito, las demandas siempre uno las hace crecer por harto tiempo. No es una proyección por ejemplo, a 5 años, sino que en el fondo dado que acá entran cortes anualmente, tú tienes proyecciones que son más bien de largo plazo. 20 años. Entonces, en ese caso pueden estar sucediendo muchas cosas y sobre todo la tendencia que está pasando en el ámbito de educación pública es que de alguna manera, eh, bueno, dependiendo de la localidad y la zona, a veces te quedan los establecimientos vacíos. Entonces, y vas perdiendo cada vez matrícula. Entonces, ni siquiera puedes completar la matrícula anualmente. Entonces, el problema que se genera ahí es que incluso hoy día hasta los directores tienen que salir a capturar alumnos para que no se les vayan incluso al ámbito privado. Entonces, como que hay mucha complejidad de cómo está funcionando finalmente la educación pública en ámbitos territoriales. ¿Y qué hablar, por ejemplo, cuando tú tienes zonas aisladas donde ahí la perspectiva de intervención es completamente distinta respecto de si vale la pena o no construir un establecimiento en una localidad muy aislada o proveer de movilización o de traslado con todo lo que eso requiera de forma adecuada para traerlos a otro lugar donde sí estén los cupos de los establecimientos? Entonces, en realidad, yo sé, o sea, reflexionando respecto del tipo de proyecto que les tocan, están en un sector complejo en ese sentido. ¿Ya? Estaba leyendo ahí los chats que decían, ha pasado con jardines, dicen en Puerto Montt, un proyecto de jardín, se nos indicó que un proyecto nuevo podría mantener la demanda, pero no disminuir. Eh, me pegué. Me pegué. Se pegó, profe. ¿Aló? ¿Me vuelvo a ver recién? Que No, no se se me ve, fue la pero se señal. escucha. Ya. No, no se ve, pero se escucha. Ahora se fue. ¿Será la señal? Quizás se apaga la cámara
No sé, ahora no se escucha, No, se fue. yo creo que Pensé que era yo de nuevo. eso es, yo creo, el problema, que tiene problemas con el computador y con su señal. Entonces, por eso es como muy inestable. Ahí volví. ¿Se escucha? Sí, súper, se Ok, escucha súper bien. perdón. Sí, se escucha bien, Ahí profe. alguien planteó ahí respecto de, y me permite introducir el otro criterio. Pensemos en jardines infantiles, que varios tocaron el tema y ahí en Puerto Montt. Ah, ¿tiene, tiene, tiene sentido buscar algún tipo de rentabilidad en torno a los jardines infantiles, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? Si es que les piden evaluar un jardín infantil, ¿perderíamos tiempo en hacer un análisis costo-beneficio o solo aplicaríamos un análisis de costos? ¿Cuál es la alternativa económicamente más conveniente? ¿Qué opinan? Esto es muy importante porque nos permite vincular cuándo usar análisis costo-beneficio versus cuándo usar costo-efectividad. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿generan o no beneficios tener jardines infantiles? Suponiendo que existe la demanda local, etcétera. Escriban ahí al chat. ¿Vale la pena cuestionar los beneficios en torno a jardines infantiles? O puede ser en torno a educación en general, o en torno a salud, salud pública. ¿Cuestionaríamos que existen o no los beneficios? Moisés dice, creo que siempre hay beneficios. Perfecto. ¿Quién más opina ahí, porfa? Leonardo, Jonathan, Constanza, Javier, ¿qué piensan? ¿Perdemos o no perdemos? O sea, ojo, cuando digo perdemos o no perdemos, quiero decir, usamos o no el tiempo eficientemente en calcular beneficio. Entonces, el análisis costo-beneficio o el criterio de costo-beneficio se aplica en algunas metodologías, ¿ya? En algunos sectores específicos. Pero cuando yo quiero medir, por ejemplo, en el caso de salud, educación, en el caso de jardines infantiles, en general, uno no cuestiona los beneficios. Más que calcular ahí un análisis de rentabilidad, lo que a mí me interesa es buscar cuál es más costo efectiva, es decir, cuál respecto de la cantidad de usuarios me resulta más conveniente económicamente implementar, ¿sí? Pero en esa lógica, en esa lógica, no tengo que perder mi tiempo en términos de calcular beneficios, porque efectivamente este criterio, ya, o sea, no es que no sean relevantes y no es que no sean importantes. Lo relevante acá es que existen los beneficios. Por lo tanto, solo concentrémonos en calcular los costos de las iniciativas que vamos a impulsar. Esa es la esencia cuando yo aplico un análisis de costo-efectividad.
¿Ya? ¿Cuál es la esencia cuando yo aplico un análisis de costo-beneficio? Es poder retratar el diferencial entre beneficios y costos. En costo-efectividad sabemos que se generan esos beneficios y por lo tanto no es necesario calcular los beneficios. Pero eso no significa que no sepamos cuál es la demanda asociada a ese proyecto o cuál es la brecha que queramos reducir de ese proyecto. Por ejemplo, la administración de justicia, proveer justicia. Sí, ahí sí. Efectivamente, si yo estoy desde una perspectiva privada y efectivamente quiero instalar un jardín infantil, uno ahí debiese utilizar un análisis costo-beneficio privado. ¿Ya? Eh, pero claro, no es desde la perspectiva pública que yo lo estoy evaluando, ¿sí? Lo estaría evaluando desde una iniciativa privada, ¿ya? En este caso, en general, estamos discutiendo iniciativas de inversión que se dan en el ámbito de la inversión pública. Sí, pero sí, claro, a ustedes los podrían contratar para evaluar un jardín infantil, ahí tendrían que hacerlo desde la perspectiva privada y en particular, obviamente que el inversionista privado va a saber si genera o no riqueza. En cambio, el inversionista público lo que le interesa es saber si genera o no cambios en bienestar. No se olviden que el análisis costo-beneficio aplicado desde el sector público lo que quiere medir es cambios en bienestar. ¿Ya? Por lo tanto, ese es como el elemento central. Ahora, dicho eso, las metodologías del Sistema Nacional de Inversión Pública, ninguna mide rentabilidad privada, todas miden rentabilidad social. ¿Y qué significa medir rentabilidad social? Es justamente este cambio en bienestar de los proyectos, como a través de alguna metodología en particular. No sé si fueron a bucear en el sistema de inversión pública, pero ahí la idea era que vieran, ¿cierto? Efectivamente, qué metodologías estaban disponibles. ¿Ya? El RS, sí, efectivamente, ahí tal cual como lo dice Moisés. Fíjate que antiguamente en las metodologías del área de deporte, estoy respondiendo ahí un chat, de deporte, antiguamente no se calculaba el costo-beneficio. Era muy difícil medir los beneficios en términos de salud por carencia de parámetros. Hoy día, cuando tú vas a establecer, por ejemplo, un centro polideportivo, ¿ya? La metodología que se utiliza sí es capaz de identificar beneficios económicos. Incluso, por ejemplo, en los proyectos de cultura o asociado a cultura, tú tienes esquemas de análisis de beneficio menos costo o costo-beneficio. Pero ¿qué es lo central ahí? Eh, que si, si yo hago un análisis costo-beneficio desde la perspectiva social y el resultado final son 100 millones neto, no significa que esos 100 millones vayan a estar en la cuenta de algún activo o algo. Eso es creación de bienestar. Cuando tú haces análisis costo-beneficio, ¿ya? Desde la perspectiva de la evaluación social, ese delta que generas, ¿ya? O ese BAN social, o ese ROI social, que tiene diferentes nombres, da cuenta de cambios en bienestar monetarizados. Si yo te calculo un BAN social de 100 millones y hago una presentación de eso, lo que yo estoy diciendo, si es una evaluación social, y esta es la idea clave, eso es un cambio en bienestar que cuando lo valorizo me da un valor de 100 millones. ¿Sí? Hay cambios en bienestar que no puedo valorizar, hay cambios en bienestar que sí puedo valorizar. ¿Ya? El espíritu de las metodologías es poder valorizar eso. ¿Ok? ¿Cómo podríamos medir realmente si hubo un beneficio después? Ya. Voy a mostrar ahora un poco más ya la parte matemática de los criterios, pero voy a responder lo que preguntó Alex. Cuando yo estoy en el mundo ex antes que las cosas ocurran, yo hago mi proyección de beneficios, ¿sí?
Pero cuando las cosas ocurren y estoy en el mundo ex post, yo estoy posterior a mis beneficios, ¿ya? Y en esa lógica, entonces, eh, cuando yo estoy ex post, yo puedo aplicar metodologías para saber si los beneficios que yo proyecté realmente se dieron o no en la realidad. Si los costos que yo proyecté realmente se dieron o no en la realidad. Y eso se llaman metodologías ex post, ¿sí? Ahora, si los proyectos beneficiaron o no a la comunidad, ¿ya? Hay lo que se llaman metodologías de evaluación de impacto social. Y por lo tanto yo salgo a pesquisar en los individuos que recibieron esta prestación o esta atención, cómo mejoraron también su bienestar. Entonces, uno es hacer análisis costo-beneficio y otro es hacer evaluaciones de impacto. ¿Sí? Son mundos distintos, pero se pueden aplicar de forma ex post. ¿Ya? Era para responder ahí la pregunta de Alex. Voy a compartir, denme un segundo. Voy a buscar el documento. Un segundito. Si alguien quiere ir a buscar un café rapidito, podemos dar 4 minutitos mientras busco el documento que les quiero compartir. Perfecto. Gracias, Valentina, por compartir. Este documento ustedes ya lo tienen. Vamos a ir a la página 38, donde están los criterios de inversión. Entonces, per- dale, a ver. Avanza un poquito. Si es la misma que yo vi. Mm, mm. Perfecto. Ahí puedes ir agrandando un poquito la,
Entonces, fíjense, vamos a conversar un poquito de los criterios que estuvimos hablando. Entonces, efectivamente, uno de los tipos de análisis que se llama es el análisis costo-beneficio. Entonces, ¿qué hace en el fondo el análisis costo-beneficio? Lo que hace es traer todos los beneficios al presente menos todos los costos al presente. Entonces, fíjense la formulita que viene abajo que dice VAN. El VAN es el valor actual neto, pero es la diferencia entre qué, y esta es la base conceptual que estábamos conversando. El análisis costo-beneficio es la diferencia entre, bueno, acá va a depender cómo leamos las siglas, VAT y VAC, pero la intuición que hay acá es la siguiente. El VAF dice valor actual de los beneficios. ¿Qué significa eso? Que yo tomo todos los beneficios del proyecto para los distintos años y los traigo ¿cuándo? Hoy día. Y el VAC es el valor actual de los costos, es decir, tomo todos los costos del proyecto para todo el periodo de evaluación y lo traigo hoy día. Y el VAN es la diferencia entonces entre todos los beneficios traídos al presente menos todos los costos traídos al presente. ¿Ya? Por eso se llama valor actual neto. ¿Neto de qué? De los beneficios neto, neteado o descontado en el fondo lo que son los costos. Ese es el concepto central que uno utiliza en términos de análisis costo-beneficio. Ahora, no es el único criterio que uno utiliza respecto de eso, pero es uno de los criterios principales asociados a. Por ejemplo, quiero mostrar cómo se ve mucho más claro esto en la página 47, por favor. Si podemos ir a la página 47. Fíjense eso, bajemos un poquito, un poquito. Ahí, mira. Ya, aquí está toda la idea del marco evaluativo. Se supone que el proyecto que yo diseñé, yo tengo diferentes años y por lo tanto acá aparece el N, o sea, ¿cuál es el horizonte de evaluación? Del año 1 hasta el año N. El año 0 es el año donde el proyecto ya se pone en operación, por lo tanto, ¿en cuándo empieza a funcionar el proyecto? A partir del año 1. En general, es en el año 0 donde nosotros identificamos la inversión que tenemos que hacer para que el proyecto se ponga en marcha. Respecto del año 1, imaginemos que el horizonte es el año 10, yo voy a obtener en general siempre en un proyecto los beneficios totales de cada año. BT1, BT2, BT3, BT4. Importante aquí. Va a depender de la naturaleza de estos beneficios, si es por liberación de recursos o si es por aumento en disponibilidad. Pero lo central de los beneficios cuando los estamos proyectando es que estos beneficios van a ir creciendo a un determinado ritmo. Van a ir creciendo. O sea, los beneficios siempre esconden una demanda detrás. Ya sea una demanda en términos de qué, de quiénes van a usarlo, ya sea que si esto es un proyecto privado, de quienes justifican en el fondo de quienes son los que demandan esto, ¿sí? Entonces, no hay que confundirse. Cuando yo calculo los beneficios totales, acuérdense de los errores que comúnmente se cometen, yo tengo que considerar qué cosa. Tengo que considerar no mi capacidad productiva, ni mi capacidad de infraestructura o los cupos que yo tengo, sino cómo se llenan esos cupos, ¿ya? No hay que olvidarse de eso. En general, lo que tenemos en términos de estructuras de costo, y esto es bien transversal a las diferentes metodologías, tiene que ver con los costos de operación, ¿sí? Es decir, no solo los costos necesarios para poner en marcha el proyecto, sino que para que después esto siga funcionando, que pueden haber también costos de mantenimiento. Por ejemplo, alguien nos contó, ¿se acuerdan de los proyectos que habían puesto de aire acondicionado en los diferentes colegios? Y por lo tanto eso tiene costos de operación, tiene costos de mantención, pueden haber otros costos, por ejemplo. En este caso, no necesariamente puede haber un costo de terreno. Ahora,
los gastos operacionales y de mantención. Sí, eso es lo que voy a llegar a explicar, Cristian. Bueno, Cristian nos acaba de espolear la presentación. No, eso es una broma. Efectivamente, pero ojo, ojo acá, Cristian. Lo importante es saber determinar beneficios, porque los costos siempre son mucho más concretos para determinar. Por lo tanto, yo tengo en el fondo costos de mantenimiento, inversiones, reinversiones, puede ser que haya en proyectos. Se dan cuenta, esto es bastante familiar a lo que les toca hacer a ustedes y finalmente lo que tengo es el valor residual. A veces es difícil tener el valor residual del proyecto, porque efectivamente el valor residual también depende de los usos alternativas que tenga, por ejemplo, esa infraestructura construida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ese valor residual, eh, habría que ver cómo estimarlo. Hay formas de estimar el valor residual. En general, las metodologías dan cuenta de la estimación de ese valor residual. ¿Sí? Pero, dicho de otra forma, es bastante estándar. Ahora, fíjense lo que tenemos al final de la columna que se llama flujos de beneficios netos. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo acá en general es mi inversión, beneficios netos, que es beneficios menos costos en el año 1, beneficios menos costos en el año 2 y así beneficios menos costos en el año 3. Pregunta, ¿qué hago con esta información entonces? ¿Qué significa aplicar el análisis costo-beneficio a esta tabla? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Yo los veo así como fijos. Yo supongo que me están escuchando y que no estoy congelado. Y se escucha, profe. Ya, Patricio, que moviste la carita. Patricio Moraga, perfecto. ¿Qué hacemos con esta información? Suponte que tú mañana tenés que presentar esta información. Esto es un análisis económico desde el punto de vista social y por lo tanto tú dices, voy a presentar el ban social. ¿Qué habría que hacer para traducir esa información que tú tienes en el concepto de ban social? ¿Qué se imaginan que hay que hacer? ¿Cuál era la idea del análisis costo-beneficio? Dice, calcular el VAN. Ya, pero antes de calcular el VAN, para calcular el VAN, ¿qué tenemos que hacer? Gustavo, Gustavo Vera, son las caritas que veo ahí en principio, por eso pregunto. O Liliana, asignar valor. Pero Liliana, en este flujo de caja, eso ya tiene valor. O sea, cuando yo veo beneficio neto 1, eso es un monto. Supongamos que fuera positivo. 10, 10, 10 todos los años. Por lo tanto, aquí hay valor asignado. ¿Cuál era la intuición de un análisis costo-beneficio? ¿Qué es lo que queremos saber? Traer a valor actual, dice Cristian, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es saber si hoy día nos conviene o no nos conviene hacer el proyecto. Por lo tanto, Alfredo, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos todos los beneficios netos y los traemos al presente, ¿cierto? Y en ese caso le estaríamos quitando o restando la inversión. Fíjense que más abajo viene la fórmula. Nos podemos correr un poco hacia abajo. Miren, ya ahí aparece la explicación. Dale nomás, dale nomás. La inversión, valor residual, dice, habla del horizonte, son varios elementos. Aquí está, aquí está. Ya. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice esta fórmula a nosotros? Esto es una fórmula en particular. ¿Podemos bajar un poco más? Estoy buscando la fórmula del VAN en particular. A ver si aparece solo el VAN. Ah, eso es terreno. Dale. Ya, acá entra a hablar de los precios sociales. Dale nomás, dale. Quiero mostrar una cosa. Acá, ahí te lo paso. Ya. Aquí está el concepto central, ya sea que lo utilicen como de forma privada o de forma pública. Fíjense. Justito se pegó. No te explicar.
volví, todavía no me voy. Ya. Yo sé que ya están expectantes que me vaya, pero me voy a pasar 3 minutitos, 4 minutos. Miren, esto es el criterio central. ¿Qué dice este criterio? Dice algo instituido muy sencillo. Dice, hoy día, ¿me conviene o no me conviene hacer el proyecto? Eso es todo lo que nos está diciendo. Nos va a convenir si este valor es mayor que cero. Si es menor que cero el van, no nos va a convenir hacer el proyecto. Y si es igual a cero, estamos indiferentes entre hacer o no hacer el proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el van? El van captura lo siguiente. Es la inversión que yo hago en el periodo cero, más qué cosa. Este símbolo de sigma es simplemente sumar, y lo que me está diciendo esta fórmula es suma los beneficios que obtienes en cada periodo, los beneficios netos, porque viene, acuérdense la tabla, era beneficio neto, entonces nos dice suma lo que te dice este beneficio neto en la tabla y tráelos ¿a qué momento? Al momento presente. ¿Cómo sé yo que esto lo está trayendo al momento presente? Porque fíjense que acá aparece dividido por 1 más R. Es el factor de castigo. Entonces significa que los fondos, mientras más lejos están, más los estoy castigando cuando los traigo al presente. Ya. Fíjense que acá aparece una tasa social de descuento. ¿Se dan cuenta? No dice la tasa de descuento, dice tasa social de descuento, porque se supone que estamos aplicando este criterio, ¿ya? En términos de un análisis de rentabilidad social. Entonces, pregunta, si este es el van social de un proyecto, ¿ya?, de infraestructura y encontramos que el van social son 100 millones, ¿qué nos dice ese valor? Escríbanlo al chat, por favor, porque esto es importante asentar. ¿Qué significa que el van social sea igual a 100 millones? ¿Qué? ¿Qué es lo básico que nos va a decir eso? Ya, que el proyecto es rentable, hay que ponerle apellido. Ahí, Gustavo, hay que ponerle apellido, que es rentable. Significa que sea rentable socialmente, que ese valor representa un mejoramiento en bienestar. ¿Alguien iba a hablar? Cuéntenme. No, dije, sí, iba a decirlo como contribuye Ah, al ok. bienestar social. Eso. Se pegó de nuevo. Realmente la liquidez de un proyecto privado no tiene que ver con eso. Son conceptos completamente distintos. Profesor se había En la pegado, no evaluación, sé si terminó la idea. Está como que empezó la idea después. ya, O sea, ok, lo repito. El punto aquí es que si nos da un ban de 100 millones, eso significa que el bienestar cambió en 100 millones. Solo que le estamos poniendo una expresión monetaria a los cambios en bienestar. Eso es, eso es lo relevante y eso es lo central cuando yo estoy calculando el ban. Excelente, Alex. Sí. Ahora dice, voy a leer lo textual. Dice, significa que el proyecto genera más beneficios económicos sociales que costos económicos sociales. Ya, acuérdense de colocarle el apellido, porque es distinto la interpretación de este criterio si uno hace el análisis desde la perspectiva privada. Por lo tanto, es algo que tienen que tener presente en sus mentes ustedes. ¿Ya? Bajemos un poco más a ver si viene la fórmula propiamente de cálculo, Valentina. Bueno, después, ahora no voy a explicar la tasa interna de retorno. Quiero cerrar con el VAC, que es más fácil. El costo, fíjense, ojo, miren, el VAC es como un primo del VAN social, pero fíjense que no tiene beneficios. Todo lo trae al presente, todo lo trae al presente, pero sin incorporar beneficios, ¿sí? Es solo traer costos al presente. Por eso se llama VAC, que es valor
actual de los costos. ¿Ya? Avancemos un poquito. Quiero ir, dale nomás. Luis, avanza nomás por mientras, quiero ver una cosa. Voy a responder lo que dice Luis. A ver, quiero el anexo del Excel, cómo se calculan o no. A ver, dale un poquito. Anexo, a ver, dale. Dale, avanza nomás. Pero, dale. No viene la fórmula del Excel completa. Ya, dale nomás, vamos. Ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. La que sí. Avanza. Ahí, es. La figura 13, ahí está perfecto. Ya, ya. Solo ¿quién fue, Alex, el que preguntó? A ver, ¿cuál fue tu chat, Alex? La última. Corro el riesgo de pegarme aquí, ¿ah? Ya. Luis, cuando el VAN social es positivo, eso significa que los beneficios que te genera el proyecto cubren todos los costos y también los costos asociados a la inversión. ¿Ya? Porque ahí tú colocas, en general entiendo que el VAN, siendo positivo, los beneficios son mayores que la inversión. Sí, es cierto, pero ¿por qué? Porque no te olvides que el VAN es simplemente todos los beneficios traídos al presente, le quitas todos los costos traídos al presente y también, ¿qué es lo que le quitas? La inversión. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, te respondo tu pregunta, sí, pero tienes que tener ese elemento presente. Para terminar, fíjense en este flujo que aparece acá. En este flujo yo tengo el año cero y simplemente es el más sencillo porque tengo la inversión en el año cero. ¿Ya? Y en el año 1 yo estimé beneficios, acá son constantes por simplicidad, esto es simplemente para demostrar cómo calcular un VAN, y por lo tanto tengo costos de operación, costos de mantenimiento, puedo tener otros tipos de costo, etcétera. Y simplemente lo que yo quiero sacar acá es el VAN para un proyecto que tiene inversión inicial de 6.000 millones, ¿ya? Y tiene flujos positivos netos, porque el 1830 y el 2330 son flujos netos. Entonces, el VAN, ¿qué va a hacer? Va a decir, tráeme todos los flujos netos al presente, que es lo mismo a decir, tráeme todos los beneficios al presente y le restas todos los costos al presente. ¿Ya? Obviamente aplicado al factor de castigo. Y adicionalmente entonces dice, réstale la inversión inicial. Si eso da mayor que cero, uno dice entonces que me conviene implementar el proyecto. ¿Ya? Esa es la idea simplemente del VAN. Si yo tengo 10 proyectos, tengo sus 10 flujos, lo que voy a hacer es comparar el VAN de los 10 proyectos unos con otros y haré los que sean más rentables desde esa perspectiva. Entonces, en conclusión, el VAN es un criterio ampliamente utilizado para saber si me conviene o no me conviene hacer un proyecto. Y no es cualquier criterio, es para saber si me conviene hacer hoy día el proyecto. No mañana, sino que hoy día, en pesos de hoy. Por eso traigo todos mis flujos al presente. ¿Ya? En ese sentido es en pesos de hoy día. Y no se olviden que los dineros del año 5 no valen lo mismo que los dineros del año 1. Por lo tanto, uno va aplicando factor de descuento, que en este caso siempre aplicamos la tasa social de descuento, que va a ser un 6%. Entonces, en los proyectos de ustedes, siempre cuando calculen el VAN, ¿ya? Van a aplicar el 6%. Entonces, si se dan cuenta,
en realidad, cuando uno calcula el VAN, uno necesita, previo al VAN, tener este flujo. Y previo al flujo, yo necesito haber podido identificar cuáles son mis beneficios y cuáles son mis costos. Y entonces la pregunta final es, ¿qué criterios tenemos para poder identificar beneficios o costos? ¿Cuáles son los criterios que conversamos al inicio de la sesión? Con esto vamos terminando, para poder identificar cuando un proyecto genera beneficios económicos y cuando puede generar costos económicos. Y mencionamos dos criterios. Un criterio es la liberación de recursos. O sea, yo tengo que estudiar la naturaleza de un proyecto para saber si ese proyecto va a liberar recursos y trataré de medir eso. Todos los proyectos de modernización de la gestión, de simplificación de trámites, que ahora está muy de moda el tema de la tramitología o permisología, todos ese tipo de proyectos generan algún tipo de ahorro o, dicho de otra manera, de liberación de recursos. ¿Ya? Y el otro principio que hay para medir generación de beneficios económicos de un proyecto es el concepto de aumento en disponibilidad de un bien o servicio. Entonces, en ese sentido, ya sabemos cómo funciona el análisis costo-beneficio o el criterio de costo-beneficio. Identificar beneficios y costos en base a dos criterios en general orientadores y a partir de ahí estimar mis flujos. Flujo de beneficios, flujo de costos y luego sacar el resultado neto de eso. Eso es un VAN, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de un VAN social, tiene que tener todos estos elementos presentes. Cuando uno habla de un VAN privado, ahí estamos hablando de cambios en riqueza. Cuando uno habla de un VAN social, uno habla de cambios en bienestar. ¿Ya? Entonces, ese era el objetivo de la clase de hoy día, discutir el criterio entonces de lo que implica el análisis costo-beneficio, que se traduce en el criterio que se llama VAN social. Pero no se olviden, cualquier evaluación que hagan del SNP, tienen que colocarle el apellido al VAN social. Si conocen ustedes otros indicadores financieros como la TIR, el ROI, el IVAN, agréguenle el apellido. ROI social, TIR social, IVAN social, que los vamos a ver también. ¿Ya? Entonces, eso es lo central respecto a comprender los criterios. Cada metodología tendrá sus matices, ¿sí? Pero eso es el elemento central. Cuando a mí me piden un análisis costo-beneficio, tengo que analizar todos estos elementos. Ahí veo una mano levantada. Sí, una consulta bien rápida. Dale, dale. Yo no tengo problema, pero No, puede ser que tus sí, compañeros sí. de más, estamos todos un poco cansados con el hambre, yo creo. Una consulta, ¿existe un monto mínimo por el cual los proyectos tengan que pasar por la evaluación del MIDESO? Depende, más que un monto mínimo, depende la naturaleza del proyecto. La primera sesión eh, les comenté que, por ejemplo, todos los proyectos de empresas públicas se atienden en particular por un sectorialista asociado a empresas públicas, ¿ya? Todos los proyectos de gran envergadura también tienen niveles, ¿sí? Entonces, más que el monto, tiene que ver con las características y la naturaleza sectorial de la inversión, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, si yo estoy en una municipalidad y quiero construir, por ejemplo, una cancha recreativa, no un centro polideportivo, porque es una envergadura mayor, no tengo necesariamente ahí un mínimo para el cual postular proyecto. Voy a averiguar si es que en la última versión del manual que sacó el Ministerio de Desarrollo Social hay algo respecto a algún tope. Yo tengo entendido que no. ¿No? Perfecto. Pero voy a averiguar tu consulta. ¿Ok? Muchas gracias. No, gracias a ti por las preguntas. Siempre todas las preguntas de ustedes son lo que enriquecen el curso. Así que, bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Me puedo quedar también unos minutitos más.
si es que hay alguna otra duda, pregunta, comentario. eh, y si no lo hay, podemos dejar de compartir. Bueno, yo me imagino que este manual lo han estado revisando. Yo sé que es bien intenso el curso, pero dentro de los pequeños tiempos libres, ¿ya? Pueden seguir revisándolo. Y lo que nos queda ahora es explicar costo-efectividad y cómo esto finalmente después se genera una hoja de cálculo al respecto. Eso, muy bien. Muchas gracias, perdonen la conexión. Era algo que no sé cómo voy a resolverlo respecto de mi computador porque el problema es de mi computador. Bien, Muchas pues muchas gracias, gracias. profe. Escribamos ahí en el chat cómo nos vamos, qué conceptos se llevan y se van. El primero que escribe el concepto se va, se retira rápidamente. Escriban el concepto. Bien, Cristian, vamos, Cristian. El VAC, perfecto, valor actual de los costos. VAN social, VAC, inversión social. Después hablaremos costo-beneficio social. Ahí Luis Asenjo o le faltó algo o es social, porque puede ser social. Ah, está bien. Van social la lineana, costo-beneficio. Lo importante es que no haya quedado claro el criterio, ¿ya? Isabel dice costo-beneficio, demanda incertidumbre, dice Aníbal. Moisés RS, que eso puede ser recomendado sin condiciones, o retorno social también. Roberto Costo, perfecto. Liberación de recursos y aumento de disponibilidad, muy bien. Liberar recursos, constancia, van social, costo-beneficio, Abraham. Está bien, perfecto, súper. Liberación y disponibilidad, sí, yo creo que son los conceptos centrales. Ya, muy bien. Pueden ir a tomar un cafecito o a compartir en sus casas. Que estén muy bien, gracias por el esfuerzo. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, nos vemos, chicos. Chao, chao, que estén bien. Chao, Sergio. Chao, chao. Chao, Jimena, Constanza, Aníbal.